Bom, nós estamos aqui para uma conversa promovida pela Fundação Lauro Campos Marielle Franco com o eurodeputado Miguel Urbán, que é do The Left e do Anticapitalistas, que está aqui no Brasil. E vamos aproveitar a presença dele para conversar sobre um assunto muito importante que deve mobilizar as nossas discussões dentro do PSOL e em toda a esquerda, que é o Tratado de Livre Comércio Mercosul-União Europeia, que promove uma reprimarização da nossa economia, é uma ferramenta neocolonial e que está enfrentando oposição, tanto aqui na América do Sul, quanto lá na União Europeia. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar um pouco com o Miguel. Miguel, sabemos que este acuerdo hace más de 20 años está en negociación. En este contexto actual, con Macri y Bolsonaro, se cerró esta negociación, pero nos gustaría comprender mejor por qué la Unión Europea y cuáles son las justificativas para esta ofensiva comercial y por qué están poniendo tanta fuerza para cerrar todo eso ahora y cuáles son las perspectivas de ratificación de eso en el contexto europeo. Yo creo que la Unión Europea, en este contexto de desorden global, de desorden neoliberal, lo que ha hecho ha sido acrecentar su agresividad comercial. Mercosur es la pieza clave en esta legislatura de los acuerdos comerciales de la Unión Europea, pero la Unión Europea ha firmado diversos acuerdos comerciales, últimamente ha incrementado su agenda comercial, incluido también con China, pero está ahora intentando cerrar una modernización del acuerdo comercial con Chile, una modernización del acuerdo comercial con México. Hay que entender que hay una serie de choques interimperialistas a nivel internacional y que mientras que unos utilizan la hegemonía militar, la Unión Europea intenta utilizar su hegemonía comercial en una disputa clara con China. De hecho, normalmente la excusa que nos suelen poner cuando tú cuestionas el acuerdo, te dicen, bueno, vale, no es tan bueno, pero si no lo firmamos nosotros, vendrán los chinos. Y están diciendo lo mismo con la guerra de Ucrania ahora, ¿no? Pero de hecho es un acuerdo neocolonial, ¿sí? Que vamos entonces a bajar los impuestos a cero de productos manufacturados y exportar nuestro agronegocio para Europa. Y eso tiene, por supuesto, impactos económicos tremendos y beneficia a grupos sociales específicos. Aquí en Brasil, el agronegocio. Y en Europa, ¿quiénes son los beneficiados por este acuerdo? Yo creo que podríamos definir el acuerdo como un acuerdo de vacas por coches o de soja por coches. A eso nos referimos también con un acuerdo neocolonial profundamente desigual. Lo que se está favoreciendo es algo que ya existe, pero que este acuerdo lo que haría sería ampliarlo e institucionalizarlo. Una relación asimétrica comercial en donde el sur, en este caso Mercosur, lo que hace es exportar sobre todo commodities, o sea, lo que serían materias primas, y importar productos con alto valor añadido, como serían los automóviles, ¿no? De hecho, quien gana en Europa, quien más está presionando para este acuerdo son las empresas de la automovilísticas. Y ahí sabemos que en este proceso de exportación de las commodities desde Latinoamérica, la agresión al medio ambiente va a ser tremenda. El acuerdo tiene, por lo tanto, impactos ambientales gigantescos. ¿Esto es un punto de oposición en el Parlamento Europeo al acuerdo? ¿Cuáles son las movidas que ustedes están haciendo en ese marco? Y si nos pudiera comentar un poco de cuáles fueron las posiciones que han logrado sacar hasta ahora para frenar este proceso. Yo creo que serían como tres elementos. Primero, ahora mismo los estudios de impacto medioambiental que se han hecho por parte de gobiernos como el francés, del propio Parlamento Europeo o de la defensora del pueblo europeo demuestra que la relación comercial actual de Unión Europea con Brasil y con el Mercosur favorece la degradación del medio ambiente y fundamentalmente la deforestación. Si se firmara Mercosur, los indicios que se tienen en los diferentes informes realizados por gobiernos, parlamento y expertos independientes es que esto aumentaría de una forma grave. O sea que sí que estamos ante claros atentados contra el medio ambiente, la Amazonía y la deforestación, más allá de que se intente negar por parte de cláusulas medioambientales que corresponden y que tiene el acuerdo, pero que no son vinculantes. Y yo creo que esto es un elemento fundamental. ¿Quién se está oponiendo?
hay una oposición fuerte en Europa. No solo hay una oposición social, los últimos datos de encuestas muestran un alto rechazo en países centrales de la Unión Europea que dificultarían su ratificación, pero es que hay directamente parlamentos y gobiernos que ya han votado en contra de ratificar este acuerdo. El caso austriaco es el más importante, no solo votado en el Congreso austriaco, sino incluido en el acuerdo de gobierno actual austriaco. El Parlamento Valón, el propio gobierno francés ha mostrado al menos discrepancias con la posibilidad de ratificar el acuerdo tal como está, y el Parlamento Europeo, la única vez que ha votado algo sobre el acuerdo Mercosur, Unión Europea-Mercosur, ha votado en contra del acuerdo tal y como está ahora mismo. Sí, y la inefectividad de las cláusulas ambientales también existe en el caso de las cláusulas sociales, de género, o sea, lo que sí es vinculante es la liberalización y la abertura de nuestros mercados para estos intereses supranacionales, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es la posición de los sindicatos europeos? Porque aquí en Brasil tenemos la posición de los movimientos sociales, de los sindicatos, no solo en Brasil, pero en los otros países del Mercosur, en contra del acuerdo. ¿Cuáles son las proyecciones allá en Europa en este marco de desempleo, precarización del trabajo? Bueno, un estudio de la Confederación Europea de Sindicatos sobre el impacto de Mercosur sobre el trabajo en Europa habla de la pérdida a corto y medio plazo de 1 millón de empleos en Europa. Hay un rechazo unánime por parte de la Confederación de Sindicatos Europeos que han pedido tanto a los gobiernos como a los parlamentos nacionales la no ratificación de este acuerdo por atentar contra los derechos laborales tanto en Europa como Mercosur. Incluso ha habido una iniciativa ciudadana apoyada por los movimientos sociales y por los sindicatos que ha recogido más de 2 millones de firmas en contra del acuerdo. Entonces tenemos las clases trabajadoras de las dos regiones en contra de eso y los patrones y los grandes agronegocios y la industria automóvil a favor. Y en ese sentido también hay una investida sobre los servicios públicos. Y con eso quería cerrar preguntando, aquí en Brasil hemos visto la importancia de esos servicios, sobre todo en la pandemia. Y con este acuerdo los servicios y las licitaciones públicas van a estar abiertas para las empresas europeas a nivel de igualdad con las empresas latinoamericanas, lo que va a generar una mercantilización total de eso. Ya hemos luchado en contra de la ALCA en el pasado y vamos a seguir luchando aquí. ¿Cuáles son los planes, una agenda de lucha de ustedes allá y cómo podemos involucrar más la sociedad y los partidos políticos en este debate para frenar la ratificación de este acuerdo que ya está cerrado, pero que todavía no está implementado? Claro, yo creo que lo primero que hay que decir es que aunque el acuerdo esté cerrado, se puede tirar atrás. Y yo creo que esto es un elemento central. Y aquí Brasil juega un papel clave. O sea, si Brasil firma, firma el Mercosur. Por eso es tan importante que se conozca los impactos de este acuerdo tanto en Brasil como en la Unión Europea. Por eso es tan importante que en la campaña próxima electoral esté presente el acuerdo Mercosur, porque es fundamental derrotar a Bolsonaro, pero también hay que derrotar su herencia. Y el acuerdo Mercosur es la herencia también del bolsonarismo y sobre todo es un elemento central para que apoyaría a la base que ha sustentado el bolsonarismo, el agronegocio. Por eso es un elemento fundamental tenerlo en cuenta y de hecho también quien saldría muy beneficiado en Europa serían la base social también y sobre todo económica del bloque político de la extrema derecha. O sea que vemos una coincidencia no solo económica, sino también política en ambos lados. Yo creo que tenemos que tener una agenda común, yo creo, y lo decíamos antes, es fundamental desglobalizar la economía, pero internacionalizar la solidaridad e internacionalizar, sobre todo, pues construir un internacionalismo, ¿sabes?, que nos permita enfrentar un acuerdo que solo beneficia a las élites del Mercosur y de la Unión Europea y que lo que hace es empobrecer aún más a los pueblos de ambos lados
el Atlántico. Muchas gracias, Miguel. Esse é só o começo da nossa luta contra esse acordo. O pessoal está comprometido com essa batalha e juntos e juntas vamos frear esse esforço de reprimarizar a nossa economia e beneficiar ainda mais essas elites europeias e do agronegócio aqui na nossa região. A gente fecha por aqui essa conversa da Fundação Lauro Campos Marielle Franco e teremos outras para seguir alimentando a nossa militância com essas discussões e debates tão importantes, mobilizando inclusive esses temas para as eleições desse próximo ano.